Ahí va. Entonces, nada, vamos a empezar con una oración para poner a los pies de nuestro Señor este taller y los frutos del mismo, de manera que esta semilla pueda ir dando frutos en nosotros poco a poco. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Señor, en esta noche queremos alabar y bendecir tu santísimo nombre. Darte gracias por todo cuanto pasa en nuestra vida, en nuestras familias. Y darte gracias, Señor, porque aunque muchas veces no te tratamos como debieras, pues tú no lo haces así como nosotros te tratamos a ti. Siempre tienes misericordia con nosotros y nos permites volver la cara a ti. Nos perdonas cada vez que nosotros nos vamos a tus pies. Queremos en esta noche pues ponerte este taller, estos 3 días, para que en honor a tu Padre putativo pues podamos entender no solamente sus méritos, sino también lo valioso de esta devoción para nosotros en individual y también para incluirla en nuestras familias. Te pedimos que por la intercesión de San José podamos pues entender estos misterios que van mucho más allá de lo que muchas veces podemos comprender, y pedirte que nos des las disposiciones necesarias para no solamente entender, sino también para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo y nos ayudes a ser tierra fecunda para la semilla de tu palabra, para la semilla de tu reino. Y pedirte que sigas cuidando, que sigas pues protegiendo a nuestras familias y nos permita ser luz siempre entre tanta oscuridad que en este mundo pues nos cubre muchas veces. A ti, San José bendito, queremos seguirte pidiendo tu intercesión y a la vez pues pedirte que nos acompañes y que pues permitas que todo este taller pues sea de mucha bendición para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora nos toca ir presentando a quien nos va a estar dando el taller, que tal vez muchos lo conocen, y entonces él es Arturo Hungría, para que es bueno también como que tenemos pocas caras, que empecemos a tratar de, si es posible, verlos para que podamos ver aunque sea las expresiones y saber cómo van las cosas. Hola Marisol, que anda por ahí. Y entonces así poder iniciar y que este encuentro pues sea también mucho más personal. Ok, pues le decimos que Arturo es psicólogo clínico, seminarista de la Arquidiócesis de Santo Domingo y miembro de la parroquia Santa Cecilia. Actualmente trabaja en el Ministerio del Amparo del Altísimo como formador y predicador, especializándose en temas de espiritualidad, apologética, mariología, formación catequética y liturgia. Es un fiel devoto y consagrado del Divino Niño y su Sagrado Corazón, de la Santísima Virgen María y de San José. Así que sin más preámbulos, pues yo quisiera ya pasarle la palabra a Arturo para que pues inicie con el taller. ¿Te parece, Arturo? Excelente. Muchas gracias, Gilberto, y gracias, Emily, también. Nuevamente, bienvenidos a todos.
Me alegro mucho estar aquí con ustedes. Les adelanto que pueden haber algunos problemas con mi conexión porque de último momento esto empezó a darme mensajes extraños y a darme problemas, pero estamos con Dios y que todo lo que pase sea para bien nuestro y para gloria de Dios, como así hemos pedido en esta charla, en esta oración. Hoy vamos a dar inicio. Son 3 presentaciones que vamos a tener. Hoy vamos a dar inicio. Como Gilberto decía, este es un tiempo sumamente importante, el año de San José. Una figura que para muchos ha sido desconocida por mucho tiempo, incluido yo, que tengo mucho tiempo relativamente en la fe, comprometido, etcétera, y no había tenido ese acercamiento a San José hasta este año, finales del año pasado, por una gracia de Dios. Y yo lo que quiero es venir a compartirle un poquito de todas esas cosas que el Señor me ha ido mostrando. Esta primera presentación, como introducción, la vamos a hacer respondiendo una pregunta. ¿Quién es José de Nazaret? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de descubrir en esta primera presentación. ¿Quién es José de Nazaret? Lo primero es decir que su nombre significa añadir o incremento. San José, según San Mateo, es hijo de Jacob, hijo de uno que se llamaba Jacob, así como el patriarca, y es descendiente directo de David. Cuando nosotros nos preguntamos quién es San José, hay una respuesta común, que es decir, San José es el padre putativo de Jesús o el padre adoptivo de Jesús. Lo curioso es que nunca en la Biblia se utiliza ese término para referirse a José. Siempre se dice de José que es el padre de Jesús y que Jesús es el hijo del carpintero. Y como dijo la misma Santísima Virgen María cuando lo encontró en el templo, tu padre y yo, no dice tu padre putativo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces, no me malentiendan, no está mal decirle padre putativo o padre adoptivo, siempre y cuando lo entendamos correctamente. Padre putativo no quiere decir que es menos padre de Jesús por no ser padre biológico, porque si eso fuera así, entonces también nosotros somos menos hijos de Dios, porque precisamente Dios es nuestro padre putativo, padre adoptivo. Nosotros no fuimos engendrados por el Padre, sino que fuimos creados y después fuimos adoptados por medio del nuevo nacimiento, que es el bautismo. Y sin embargo, el apóstol San Juan nos enseña que somos verdaderos hijos de Dios, como dice aquí, primera de Juan, capítulo 3. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Entonces, así como somos verdaderos hijos de Dios, asimismo José es verdaderamente padre de Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es poca cosa decir José es el padre de Jesús. San José tiene una verdadera autoridad sobre Jesús. Toda la autoridad que el Padre Dios tiene sobre Jesucristo, la tiene San José sobre Jesucristo, porque Dios Padre se la ha comunicado a este hombre. Jesucristo quiso obedecer los mandatos de San José. Como dice el texto de Lucas, él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sometido a ellos. Otra evidencia de que San José tenía una verdadera autoridad sobre el niño Jesús fue el hecho de que San José le puso el nombre al niño Dios. Nadie le puede poner nombre a otro si no tiene autoridad sobre él. Por ejemplo, yo no puedo ir a donde mi vecina y ponerle nombre al perro de mi vecina. Tampoco podría ponerle nombre a un sobrino. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque yo no tengo autoridad sobre ese perrito o sobre ese hijo, etcétera. Por esa misma razón, nosotros no podemos ponerle nombre a nuestros ángeles de la guarda. Dios tiene autoridad sobre ellos e incluso nuestros ángeles tienen autoridad sobre nosotros, pero no nosotros sobre ellos. En cambio, San José sí tenía autoridad sobre Jesús hasta el punto que le impuso su nombre. Un nombre que fue dado a través del ángel
dado por Dios mismo, pero que fue impuesto por medio de San José. Y así Dios Padre manifiesta que Él comparte toda su autoridad sobre Jesucristo con San José, con este hombre. Jesucristo, teniendo un Padre infinitamente suficiente en el cielo, que es su Padre Dios, al hacerse hombre y al asumir nuestras necesidades humanas, quiso también tener esa necesidad de tener un Padre. Y para cumplir ese rol, Él se escogió para sí mismo a este santo varón, San José. Si hay alguien a quien Jesucristo se pareció en toda la tierra, además de la Santísima Virgen María, fue a San José. Las Escrituras nos dicen que Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Ante quiénes? Primero ante la Santísima Virgen María, la que estaba más cerca de él, pero también delante de San José. Y por eso decimos, no es poca cosa decir que San José es el padre de Jesús. Podemos pasarlo por alto, como que no pasa nada. Y sin embargo, veamos todo lo que eso implica. San José ayudó en ese crecimiento del niño Jesús. Cuanto a su crecer en estatura, San José fue el encargado de hacer crecer el cuerpo de Cristo, proveer para sus necesidades materiales y también las de María. O sea que todo el trabajo de San José iba en función del cuidado del niño Jesús, pero también del cuidado de la Madre de Dios. Y recordemos precisamente que lo que significa el nombre de San José significa añadir o incremento. Entonces, San José ayudó al incremento, al crecimiento del cuerpo de Cristo. Esa fue su misión. Lo ayudó a crecer en estatura. En cierto modo, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si ese nuevo templo es el cuerpo de Cristo, podemos decir que San José ayudó a edificar, colaboró con la edificación de ese nuevo templo que es su cuerpo, como ayudándolo a crecer, a incrementar, pero también lo ayudó a crecer en sabiduría y así todo lo que significa ser varón masculino, su humanidad, Jesucristo lo aprendió de San José. Nuestro Señor tenía el acento de San José, los gestos de San José, y seguramente se le parecía también físicamente, porque ustedes saben que los hijos adoptivos se van pareciendo a sus padres por la alimentación y por otros factores. San José le enseñó a Cristo su propio oficio. Dice San Justino Mártir, uno de un autor antiquísimo de la iglesia, siglo II, dice, cuando Jesús llegó al Jordán, se le tenía por hijo de José el carpintero y apareció sin belleza, como las escrituras habían anunciado, y fue considerado él mismo como un carpintero. Y fue así que obras de este oficio, arados y yugos, fabricó mientras estaba entre los hombres, enseñando por ellas los símbolos de la justicia y lo que es una vida de trabajo. Y para que él pudiera enseñarnos lo que es una vida de trabajo, tuvo que aprenderlo primero de San José. La misión de San José ha sido tan importante para la vida de Jesús, para la vida de la iglesia, que ya desde el Antiguo Testamento había sido preparada. José, el hijo de Jacob, si ustedes recuerdan, hemos estado leyendo en las lecturas de la misa la historia de José, el patriarca José del Antiguo Testamento, y que fue enviado por Dios a Egipto. Ese José es una prefiguración de San José, el padre de Jesús. Si lo comparamos, ¿verdad? San José, el del Antiguo Testamento, es hijo de Jacob. También San José, el padre de Jesús, es hijo de Jacob. Su padre inmediato se llama Jacob. Dios se comunicaba por medio del patriarca, con el patriarca José, por medio de sueños, y lo mismo hacía con el padre de Jesús. A pesar de que los hermanos de José lo vendieron por envidia, fue Dios mismo quien lo envió a Egipto para guardar para los hijos de Israel el pan, porque vendría una hambruna. Y de la misma manera, el Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. Pero para que la envidia de Herodes no lo matara,
San José fue enviado por Dios a Egipto para cuidar al niño, para cuidar el verdadero pan de vida que se entregaría a nosotros, el nuevo Israel, que es la iglesia. Hay algunas frases del Antiguo Testamento que se aplican, que son, tratan sobre el patriarca San José, ¿verdad? Pero patriarca José del Antiguo Testamento, pero las aplicamos también a José, el padre de Jesús. Por ejemplo, dice Génesis 41, 38. ¿Podríamos por ventura encontrar un hombre como este, lleno del Espíritu de Dios? Eso es una alabanza que se hace también de San José. O también Génesis 41, y esto ustedes lo han visto en las imágenes de San José. El faraón, al ver la sabiduría de José, le decía a su pueblo: id a José y haced lo que él os diga. Ese id a José, id a Joseph, nosotros lo vemos en las imágenes de San José y está tomado de aquí. Y dice, id a José y haced lo que él os diga. Lo aplicamos al Padre de Jesús. Y también de aquel José del Antiguo Testamento, se decía esto que podemos decir del Padre de Jesús. Era José de bello rostro y aspecto decoroso. Un padre de la iglesia, un padre y doctor de la iglesia, San Bernardo, nos dice en una homilía lo siguiente: hermanos, recordemos al patriarca José, de quien José, el esposo de María, no heredó solo el nombre, sino la castidad, la inocencia y la gracia. El primero que recibió del cielo la explicación de los sueños. El segundo, que no solo tuvo el conocimiento de los secretos del cielo, sino el honor de poder participar en ellos. El primero proveyó la necesidad de todo un pueblo, abasteciéndoles de trigo en abundancia. El segundo ha sido establecido guardián del pan vivo, que debe dar la vida por el mundo entero. No hay duda de que José ha sido desposado con la madre del Salvador, fuera un hombre bueno y fiel, o más bien un servidor seguro y solícito, al que el Señor estableció al cuidado de su familia, para ser el consuelo de su madre, el padre nutricio de su humanidad, el cooperador fiel en su designio sobre el mundo. De la casa de David, descendiente de estirpe real y noble por su nacimiento, pero más noble todavía por su corazón. Sí, él fue verdaderamente hijo de David, no solo por la sangre, sino por su fe, por su santidad, por su fidelidad al servicio de Dios. En José, el Señor encontró, como en David, un hombre según su corazón, a quien pudo confiar con toda seguridad el secreto más grande de su corazón. Le reveló los secretos más profundos de su sabiduría. Le reveló maravillas que ningún príncipe de este mundo ha conocido. Por fin, le otorgó ver lo que tantos reyes y profetas desearon ver y no vieron, y oír lo que muchos desearon oír y no oyeron. Y no solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, conducirlo de la mano, estrecharlo sobre su corazón, abrazarlo, alimentarlo y protegerlo. Esa es la grandeza de San José. Ser el padre del Hijo de Dios, ser padre del mismo Dios, padre putativo de Jesús, pero no por eso menos padre, verdaderamente padre de Jesús. Su oficio era el de tectón. Muchas veces nosotros lo escuchamos en las traducciones como era carpintero, pero tectón es mucho más que carpintero. Más parecido sería, por ejemplo, el oficio del artesano. Y algunas investigaciones recientes indican que ese término tectón, de ahí, por cierto, se deriva la palabra tecnología, técnico. Esa palabra tectón también se utilizaba para designar a personas que trabajaban con piedra y con madera, especialmente en la construcción. Entonces no sería como un carpintero como los conocemos hoy y punto, sino que sería una mezcla entre albañil y artesano. Y ese oficio fue algo que Dios no le quitó cuando lo llamó. Así como los apóstoles, recuerden, eran pescadores, cuando Jesús los llamó, los hizo pescadores de hombres. Y así fue con San José, que era tectón, y Dios no le quitó eso, sino que al llamarlo lo hizo participar de esa edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y todavía San José protege y ayuda en la edificación, ayuda en la reparación y en el crecimiento de la iglesia.
San José era un hombre justo. Eso lo sabemos. De las pocas cosas que decimos de San José, casi siempre resaltamos esto. Era un hombre justo, un hombre de Dios. Tenía las costumbres de los justos. Como dice el texto de Lucas, sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. San Máximo de Turín, comentando sobre de que era un hombre justo, que nos dice el Evangelio de Mateo, dice: ¿quieres saber por qué a San José se le llama justo? Porque poseyó de manera perfecta todas las virtudes. Por eso decimos que es justo, porque en todas las virtudes se destacó, las poseyó de manera perfecta. San Juan Crisóstomo, que es padre y doctor de la Iglesia, dice: es de notar que llama aquí justo al que en todo es virtuoso, porque justicia no es solo no querer más de lo debido, sino también la virtud en general. Y es en este sentido que principalmente emplea la Escritura la palabra justicia. Entonces decimos que San José era un hombre justo porque estaba lleno de todas las virtudes. Su santidad superaba por mucho la santidad normal de una persona santa. O sea, piensen qué tan santo hay que ser para que Dios te escoja para ser el padre de su hijo, el esposo de la madre de Dios. Según las escrituras, nosotros vemos los momentos de la vida de Cristo en lo que San José estuvo presente o que por lo menos fue mencionado. Por ejemplo, en la encarnación o el anuncio del ángel a María, donde a la Virgen se le envía el ángel cuando ya estaba desposado con un hombre llamado José de la estirpe de David. Y con eso nos está diciendo que un momento importantísimo cuando llegó la plenitud de los tiempos fue cuando Nuestra Señora y San José se desposaron, porque hasta que eso no pasó, Dios no envió al ángel. En cierto modo, San José estaba destinado por Dios, esa era su vocación. Y hasta que ellos no tuvieron desposados, el ángel no bajó a la Virgen, no fue enviado por Dios. En su propia anunciación, recordemos la anunciación de San José, cuando el ángel le dice, en medio de un sueño: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le dice las mismas palabras que a la Santísima Virgen: no temas. Y le revela el mismo plan que le había revelado a María. Es la anunciación de San José. También en el nacimiento del Salvador en Belén. Ahí fue San José quien preparó el lugar, quien llevó a María a Belén. En ese nacimiento, San José le adoró como Dios, lo cargó, lo presenció, fue agradecido, presenció la adoración de los magos y la de los pastores. También en la circuncisión del Señor, donde le impuso el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. En la presentación en el templo, donde lo llevó para ser ofrecido al Padre y escuchó las profecías de Simeón sobre su hijo y su esposa. Cuando Herodes buscaba al niño para matarlo, recordemos eso. Y San José, avisado por un sueño, tomó al niño y a su madre y se fue con ellos a vivir a Egipto. Y cuando habiendo pasado el peligro, el ángel volvió a presentársele en sueños y nuevamente Jesús, María y José volvieron a Nazaret. Por último, podemos mencionar cuando Jesús fue perdido y hallado en el templo al tercer día, que ahí fue cuando la Virgen dijo: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Incluso la Virgen quiere poner a San José alante. En una palabra, podemos resumir todos esos momentos diciendo: en los misterios gozosos del rosario. O sea, que esos misterios no son solamente la alegría de la iglesia y de la Santísima Virgen, sino también que son los gozos de San José. ¿Y qué destaca todo esto? O sea, además de que José es el padre de Jesús, que es su misión más grande, hay un segundo aspecto de la vida de San José que es sumamente importante.
que es el de ser el castísimo esposo de la Santísima Virgen María, la segunda cara de su misión. Y con eso ya estamos diciendo bastante. Así como no es poca cosa ser el padre de Jesús, no es poca cosa ser el esposo de María. El beato Guillermo José Chaminade dice, nos preguntamos por qué el Evangelio habla tan poco de San José, pero ¿no lo dijo todo cuando nos enseñó que él era el esposo de María? El beato Guillermo nos está diciendo, cuando el Evangelio dice que José y María eran esposos, ya nos dijo todo lo que teníamos que saber sobre San José, porque según la altura de la esposa, podemos conocer la altura del esposo. Pensemos en que Dios es el que está arreglando esta familia. Esto es una familia que es conforme al corazón de Dios y según los planes de Dios. Y Dios es el padre de María. Ningún padre que está en su sano juicio le va a entregar su hija en matrimonio con un hombre que sea de vida inmoral, indecorosa. Imaginémonos Dios Padre y la Santísima Virgen María. ¿Cómo iba Dios a poner a María y a Jesús en manos de un hombre que por su santidad no estuviera a la altura de esa misión? Entonces, Dios no lo hizo así. Dios escogió un hombre que sí estuviera a la altura de ser padre de Jesús y esposo de María. San José era el varón perfecto. Y por eso deducimos la grandeza de San José. Ese mismo santo que comentábamos, Guillermo José Chaminade, nos habla un poquito más de la misión de San José. Y él dice, la nube que en la antigua alianza, que en la antigua ley cubría el tabernáculo, es figura del matrimonio de San José con la Santísima Virgen. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada, dice el Éxodo. El matrimonio de San José es un velo sagrado que cubre el misterio de la encarnación. Todo el mundo ve que María es madre, pero solo José sabe que ella es virgen. Entonces San José vela ese misterio de la virginidad de María. Todo el mundo sabe que es madre, que Jesús tiene un padre, pero solo San José sabe que ese hijo es de Dios y que María es virgen. San José fue ese velo, esa nube que cubrió el misterio. Y eso es una hermosa explicación de la misión de San José, que fue el guardián de la castidad de María Santísima y también el mayor devoto que ha tenido la Virgen en toda la humanidad. Siempre hacemos, ¿verdad? El comentario de cuál es el santo más mariano. Pensamos en San Bernardo, pensamos en San Luis María Griñón de Montfort. Algunos quieren, incluyen incluso a Juan Pablo II, pero el santo que ha tenido más devoción a la Santísima Virgen María en toda la historia de la Iglesia ha sido el glorioso patriarca San José, padre de Jesús y esposo de María, el mayor devoto de la Virgen. También hasta el punto de que toda su vida fue literalmente servir, trabajar y hacer todo para María y para Jesús. Cuando José trabajaba para María y para Jesús. Cuando José salía de su casa, salía por María y por Jesús. Y cuando volvía también por María y por Jesús. Para el bien de ellos y para la gloria de ellos también, para cuidarlos. Toda la vida de San José gira en torno a la Santísima Virgen y a nuestro Señor. Y en ese sentido nos dan ejemplo, porque la Virgen no puede ser nuestro ejemplo de devoción a María, por ejemplo. Entonces San José está haciendo algo para nosotros que está siendo como el modelo de cristiano que nosotros debemos ser, que nuestra vida gire en torno a María y a Jesús. También, bueno, San Bernardo, padre de la iglesia, hace otra comparación entre el patriarca José y el esposo de la Virgen, el padre de Jesús, y dice, aquel, o sea, el patriarca San José, para permanecer fiel a su dueño, se negó a hacerse cómplice de su amante. Este, reconociendo en su dama la madre de su señor, una virgen, veló sobre ella con fidelidad, conservándose él también casto. Al primero le fue dado penetrar en el secreto de los sueños. Al segundo le fue otorgado conocer los misterios celestiales y participar en ellos.
Aquel acumuló reservas de trigo, no para él, sino para todo un pueblo. Este recibió del cielo el pan con el fin de custodiarlo tanto para sí como para el mundo entero. San Jerónimo de Estridón, otro padre de la iglesia, defiende que el matrimonio de la Virgen y de San José fue un matrimonio virginal. O sea, que era virgen ella y era virgen él. O sea, virgen el padre, virgen la madre y, oh sorpresa, virgen el hijo. Dice San Jerónimo, le dice a Elvidio, es un tratado de apologética, tú, Elvidio, dices que María no permaneció virgen. Yo voy más allá y te digo que también José fue virgen por María, para que el hijo virgen naciera de un matrimonio virginal. Un varón santo no puede fornicar y no consta en ningún lugar que hubiera tenido otra mujer. Hay que considerar que José fue mejor que marido, custodio de María. Por lo tanto, se debe concluir que también permaneció virgen juntamente con María, quien mereció ser llamado el Padre del Señor. Otra idea preciosa del matrimonio de José y la Virgen nos la deja otro padre de la iglesia, que es Orígenes. Dice, me pregunto por qué Dios, en su designio de que el Salvador naciera de una virgen, no eligió a una doncella sin esposo, sino que la prefirió ya desposada. Y, si no me equivoco, esta fue la causa. Tenía que nacer de una virgen que no solo tuviera ya esposo, sino también, como escribe Mateo, con una virgen que ya se hubiera entregado al marido, aunque todavía el varón no se hubiera acercado a ella, para que no se juzgase como torpeza de la virgen su embarazo evidente. Esta explicación elegante la he hallado en la carta de un mártir, de Ignacio, obispo, sucesor de Pedro en Antioquía, que luchó con las fieras en la persecución romana. Dice, la virginidad de María se le ocultó al príncipe de este mundo. Se le ocultó gracias a José. No la descubrió gracias a las nupcias. No la conoció gracias a la creencia de que estaba desposada con él. Si no hubiera tenido esposo, y según se creía, varón, no hubiera sido posible ocultarla al príncipe de este mundo. De otra suerte, no se le hubiera escapado al diablo esta reflexión. ¿Cómo es posible que esta que no conoce varón esté preñada? Esta concepción debe ser divina. Tiene que ser algo que supere la naturaleza humana. Entonces, ¿qué nos está diciendo Orígenes aquí? Que San José está ahí y está guardando un misterio que ni siquiera el diablo sabe, que María es la madre de Dios y que el hijo que ella tiene dentro es Dios. Porque precisamente por San José, que está cuidando ese misterio. San José también, recordemos, era la cabeza de la Sagrada Familia, nombrado por el mismo Dios. Salmo 105 dice, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Lo aplicamos a San José. También San José era un hombre de oración. Y eso lo sabemos porque no se puede ser tan santo si no se ora. También por la familiaridad que tiene Dios para comunicarse con San José por medio de sueños. Y diríamos que por la misma oración que recibió, sabemos que es un hombre de oración. Porque dice el Señor que cuántos patriarcas y justos desearon ver lo que ahora ven y no lo vieron. ¿Y cómo se le iba a dar ese privilegio a él que no se le dio a ellos si no fuera porque su oración superó la de ellos? San José también fue el Salvador del Salvador. Es el único santo que tiene ese título, porque fue quien defendió a Cristo del peligro de la muerte cuando Herodes lo buscaba para matarlo. San José fue el único hombre en la tierra a quien Jesús llamó Padre. San José fue un hombre discreto, un hombre de servicio oculto, en el silencio, en el plano de atrás. Y lo sabemos por qué. Porque ¿cómo puede ser que alguien sea tan virtuoso, tan santo, tan excelente y al mismo tiempo esté tan escondido, sea tan desconocido? Y fue precisamente por su gran humildad. San José aceptó que su misión era estar en el último lugar,
hacerse el último y el esclavo de todos. Y por eso Dios lo puso al frente de su casa. San José se humilló hasta el último lugar y Dios lo exaltó hasta ser el jefe del pueblo y señor de la Sagrada Familia, o sea, el protector de toda la iglesia también. San José, por su silencio, por su ocultamiento, puede decir más que ningún otro santo: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Un hombre que amó, como dice San Juan, no de palabras, sino con obras y en verdad. San José estuvo dispuesto a desaparecer. Él aceptó su propia muerte como una forma de esconderse, de ocultarse a sí mismo. Como dijo San Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya y que él crezca. ¿Cuándo murió San José? Eso no tenemos una certeza, pero sabemos que murió antes de la vida pública de Jesús. ¿Por qué? Porque no aparece en las bodas de Caná, que fue donde el Señor realizó su primer milagro. Lo que sí sabemos es la razón por la cual él murió. Y fue para ocultarse, para no obstaculizar la obra de Jesús. Imagínense que era para que cuando Jesús hablara de su Padre, que Él es el camino para llegar al Padre, mi Padre, etcétera, la gente entendiera que está hablando de Dios y no de San José, su Padre terrenal. Entonces fue para que para no obstaculizar la revelación de Jesús. Y así San José entonces vivió para Cristo, pero también murió para Cristo. Tanto en vida y en muerte somos del Señor, dice el apóstol. Las circunstancias de su muerte nosotros no las tenemos, pero hay un predicador josefino que dice que antiguamente se llama Isolani, Isidoro de Isolani. Antiguamente, los 19 de marzo, en las iglesias orientales se leía esto, un relato de la muerte de San José, que dice: ha llegado para San José el momento de dejar esta vida. El ángel del Señor se le apareció y le anunció que había llegado la hora de abandonar el mundo e ir a descansar con sus padres. Sabiendo que estaba cerca su último día, quiso visitar por última vez el templo de Jerusalén. Y ahí le pidió al Señor que lo ayudara en la hora final. Volvió a Nazaret y al sentirse mal, se acostó en la cama y su estado se agravó rápidamente. Entre Jesús y María, que lo asistían con cariño, expiró suavemente, enardecido en el divino amor. Oh muerte bienaventurada, ¿cómo no había de ser dulce y enardecida en el amor divino la muerte de aquel que expiró en los brazos de Dios y de su madre? Jesús y María cerraron los ojos de San José. ¿Y cómo no habría de llorar ese mismo Jesús que lloraría sobre la sepultura de Lázaro? Miren cuánto lo amaba, dijeron los judíos. San José no era tan solo un amigo, sino un querido y santísimo padre para Jesús. Ese es el relato que nosotros tenemos de la muerte de San José. Un relato piadoso, antiguo. Sabemos que no tenemos certeza de si es revelado o no, pero tenemos esa referencia, podemos decir. Sabemos que después de su muerte, San José descendió a los infiernos, al seno de Abraham. Los infiernos no es lo mismo que el infierno, por si acaso, sino el lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque aunque era un hombre santo, el cielo estaba cerrado para todo el mundo, porque Cristo no había muerto para alcanzarnos la vida eterna. Entonces, todos los santos, todos los justos, todos los patriarcas del Antiguo Testamento se iban al seno de Abraham. Y ahí fue donde fue también San José. Y es piadoso, es bueno pensar que San José fue allí al lugar de los muertos para decirle a los otros santos que ya se acerca a Cristo, que él lo había visto con sus propios ojos, que él era su padre y que ya el Mesías iba a destruir esa cárcel, iba a llevárselos al cielo, iba a abrir las puertas, a liberarlos, que ellos lo estaban esperando. Y después de su muerte,
tenemos también la resurrección de San José. ¿Qué? La resurrección de San José. Cuando Jesús murió, dice el evangelista Mateo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y hay muchos predicadores, muchos santos también que afirman que entre esos que resucitaron estaba también San José. ¿Por qué? Porque ese término justo, santo, le aplica perfectamente a él. ¿Y qué habrá pasado cuando José se levantó en ese momento? Quizás se le apareció a Nuestra Señora. Se hablaron de la pasión de Cristo, se abrazaron. O sea, un bonito pensamiento para pensar. Y si fue así, ¿qué habrá pasado después de ahí? ¿Será que San José fue asunto al cielo? No tenemos certeza de eso. Hay teorías en la teología que dicen que puede ser que sí, hay razones para pensar que sí, pero eso vamos a hablarlo ya después, ¿verdad? En conclusión, ¿quién fue San José? San José fue el padre de Jesús y el esposo de la Santísima Virgen María, con todo lo que eso implica. Como padre de Jesús, era representante de Dios Padre en la tierra para el mismo Jesucristo. Y como esposo de María, era representante del Espíritu Santo, que es el esposo de la Virgen. Es un hombre que fue santo, de una santidad incomparable, hasta el punto que tuvo, estuvo capacitado de desempeñar esa misión. Supo llorar, amar la pobreza, ser limpio de corazón, misericordioso, trabajar por la paz, aguantar persecuciones, y por eso fue bienaventurado. San José es el servidor fiel y prudente que Dios puso a cargo de su casa. Es el Padre tierno y misericordioso de Jesús. El hombre diligente y trabajador, humilde, desprendido, generoso y, en fin, después de la Virgen, el santo más querido de Dios y al que la iglesia le rinde mayor honor después de la Santísima Virgen María. Ese es San José. Así podemos resumir y concluir ya esta primera charla, esta primera parte, sobre quién es el glorioso patriarca San José. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dar paso a preguntas. Gilberto y Emily tienen esa parte. Sí, esa es la idea. O sea, le habíamos puesto por chat que si querían ir poniéndolas por el chat de las preguntas que se le iban pues ocurriendo, pues la podían poner, pero también, o sea, pueden levantar la mano y empezar a hacer sus preguntas respecto a lo que se ha ido desarrollando. Como quiera, es bueno recordarles que esta primera parte del taller pues se está grabando y también la idea es subirlo a las redes de la parroquia, dígase el YouTube, para que las personas que no pudieron asistir por una razón u otra, pues también se puedan poner al día. Esa es la idea. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Arturo antes ya de cerrar por el día de hoy, pues el primer día de taller. ¿Alguien tiene alguna? Casualidad, déjame ver si yo tengo algunas aquí por chat que me han estado enviando. Que hay algunas personas que no, por lo menos de la parroquia, que no han podido asistir porque chocaba con un taller de liturgia que hubo. Y entonces me han estado poniendo sus preguntas. Alexandra. Tiene la... Buenas noches, disculpa. Me pareció muy interesante algo, lo que quiero es como que abunde un poquito más sobre lo que usted hablaba de el velo que cubría el templo y que San José era justamente ese velo para cubrir el misterio
de Jesús al demonio, vamos a decirlo así. Entonces nunca lo, sí, me impresionó realmente. Entonces como que me gustaría que abundara un poquito más, si es posible. Claro que sí. Respecto de eso, uno ve en los evangelios, el diablo es astuto, pero el diablo no lo sabe todo. Y ahí nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. A veces nosotros pensamos que el diablo lo sabe absolutamente todo. El diablo no es Dios y no lo sabe todo. Y algo que al diablo se le había ocultado había sido ese nacimiento virginal de Jesús. Incluso, si ustedes ven al principio, el diablo intuye, cuando uno lee el evangelio, el diablo intuye que ese es el Hijo de Dios, pero no saben. Dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Sabemos quién eres, sabemos que eres el Santo de Dios. Y el Señor lo mandaba a callar, pero eso ellos no lo sabían por revelación, sino porque lo adivinaban, viendo los signos. Decían, pero este está cumpliendo todos los signos de ser el Mesías. Y eso fue así porque Dios quiso esconderle al enemigo que ese era el Hijo de Dios. Y San José fue el velo que Dios utilizó para esconder el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación iba a ser revelado eventualmente, porque nosotros lo creemos y lo confesamos. Sin embargo, por un tiempo debía permanecer escondido bajo el velo y el amparo de San José. O sea que San José es como también el que guarda los secretos de Dios, los conoce, pero guarda los secretos de Dios en su corazón. Y por él, el diablo estaba confundido, decía, pero esta mujer tiene esposo, se supone que el Mesías debe nacer de una virgen, esta mujer, o sea, el San José estaba ahí como para confusión del diablo. Y por eso la iglesia lo invoca precisamente como terror de los demonios, porque San José es para el diablo confusión y terror. Espero haber respondido con eso. Sí, gracias. De verdad que me aclaraste algunas cositas que, aunque lo explicaste ahorita, muy bien, pero ahora como que se entendió mucho mejor. Gracias. Excelente. Gracias, Alexandra, por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera aprovechar a Arturo. Yo tengo un Arturo por aquí que me preguntan que cómo fue déjame ver si lo entiendo bien, cuando a José se encuentra que María está encinta. Creo que, a ver si entiendo la pregunta. Si él realmente, o sea, el hecho de lo que dice la palabra con respecto a que la sacó vamos a decir, la repudió en secreto, que específicamente qué dice la iglesia o los estudiosos en este sentido con respecto a esa parte de José, de la historia. Realmente no la repudió en secreto, dice que tomó la resolución, pero eso no ocurrió porque el ángel se le apareció. Okay. Parecido al tema de Abraham e Isaac. Abraham ya tomó la resolución de sacrificar a su hijo como Dios se lo pidió, sin embargo eso no pasó porque el ángel lo detuvo. Eso lo vamos a ver realmente en las próximas partes del curso, o sea, yo no quisiera adelantarme demasiado, pero sí vamos a ver algo hermosísimo sobre eso, o sea, ¿qué fue lo que San José realmente decidió hacer? Fue divorciarse de María, abandonarla. ¿Qué fue lo que él decidió y por qué lo decidió? Hay padres de la iglesia, doctores de la iglesia, santos, que hablan sobre eso. Y no es lo que nosotros pensamos. Bueno, San José pensó que la Virgen le pegó cuernos. No, para nada. Porque San José está muy consciente de la santidad de María. Y eso es lo que a él le causa tanta confusión. Yo sé que esta mujer es incapaz. Yo sé qué clase de mujer yo tengo aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Eso lo veremos ya en las próximas partes del taller. No he entendido, excelente. Gilberto, Rafael. Sí. Cuéntanos, Rafael.
Yo le quería preguntar cómo está primero. Nosotros sabemos de la vida de San José hasta los 12 años, que fue cuando se perdió y lo encontraron en el templo, acompañando a María con su esposo. Después de los 12 años ya no sabemos más nada de José, al menos yo. ¿Qué pasó con San José después de ahí? Bueno, lo que ocurrió después de ahí fue, como dice la Escritura, tenemos poca información, ¿verdad? Pero porque la vida de Nazaret era una vida muy cotidiana. Nosotros a veces creemos que estar con Jesús y María significa que la ropa se lava sola, que ocurren milagros en todo lo que hacemos. Bueno, la vida de y la Sagrada Familia después de esa edad se narra poco porque era muy cotidiana. O sea, y en esa cotidianidad de José como padre, María como madre y Jesús, el Hijo de Dios, como hijo, fue que Dios quiso. O sea, él duró más tiempo de su vida en esa sagrada cotidianidad de la familia que haciendo milagros y todo lo otro que hizo. Porque en esa parte Dios quería dejar muy presente, yo quiero habitar en la cotidianidad de la familia. Entonces San José pudiéramos decir que lo que hizo fue lo cotidiano, el trabajar, proveer para María y para Jesús, eh, hasta que murió en los brazos de la Virgen y de Jesús, como sabemos. En detalle no conocemos más que el hecho de que era cotidiana. Hay muchas reflexiones muy buenas. Por ejemplo, el padre Ildefonso Villa tiene un libro que se llama Meditaciones Marianas y él medita sobre la vida de Nazaret, que era una vida pobre, sencilla, como le dicen, rutinaria, humilde, oculta, etcétera. Él va meditando y todo eso que él va diciendo de cómo vivía en la cotidianidad, las virtudes domésticas, podemos decirlo, nos ilustran también sobre San José. Le puedo recomendar ese librito devocional, se llama Meditaciones Marianas. Para encontrar, vamos a decir, para reflexionar sobre las virtudes de la vida diaria de San José, de María y de Jesús. Pero así, al detalle, no lo tenemos, solo lo sabemos porque no se nos dice. Entendido, entendido. Muchísimas gracias, entendido. ¿Cómo que se llama el librito? Meditaciones Marianas. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver si voy. No, por nada. Entonces, si te parece, Arturo, podemos ya ir cerrando el día de hoy para que Bien. todos, pues vayan, se vayan, ¿no, verdad? Continuando con sus rutinas familiares. Y así entonces los que no han cenado, pues cenen, lo que le quedan todavía algunas cosas pendientes, pues hacerlo, para entonces continuar. Y entonces la idea, señores, es que rieguen la voz, que nos quedarían entonces 2 miércoles más, que sería el 21 y el 28, a las 7:30 de la noche. La idea es que nos veamos por esta misma vía, y entonces que vayan, incluso les recomendaría que vayan indagando, que vayan empezando a leer y haciéndose preguntas, porque es bueno que compartamos y que también pues nos permitamos aprender cada vez más de este gran santo, que de verdad que es de gran beneficio, no solamente para nuestra vida espiritual, sino también para nuestras familias. Entonces, esa es la idea. Si nadie tiene alguna otra pregunta, pues vamos a cerrar por el día de hoy. Para que sepan, la idea es también, le vamos a estar enviando pues un link, porque la pastoral familiar está haciendo el levantamiento de todas las familias de la parroquia, con el fin de no solamente de tener las cantidades de familia y las situaciones de unas y otras, sino también en ese link, pues estamos preguntando de qué le gustaría pues que tengamos encuentros como estos, pero sobre qué temas,
y qué cosas le gustaría que la pastoral familiar pues empiece a trabajar. Entonces, sin más por el momento, pues ya nos estaríamos viendo ya el próximo miércoles 21. Para que sepan, el link está colgado en la bio está colgado en la bio del Instagram, y entonces para que va a ser recurrente, o sea que en definitiva pues el mismo link va a servir para todos nuestros encuentros, en pocas palabras. Entonces vamos a terminar por el día de hoy con la oración del Papa Juan XXIII. No sé si tú lo quieres hacer, Arturo, o quieres que la hagamos de este lado. Adelante, por favor. Ok, un momentito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y los proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señores, gracias a todos por asistir, y entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles 21 para que continuemos con este taller. Y ya saben, rieguen la voz. Por favor. Y entonces así aprendamos y vayamos profundizando en esta espiritualidad tan bonita que es la de San José. Así que duerman con los ángeles. Gracias, Gracias, Padre. Vamos a aprovechar Gracias. que está por ahí. Que nos dé la bendición. Bueno, bendito sea Dios. Virgen de la Altagracia, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su con espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bueno el tema, muy bueno. Gracias. Bendiciones. Así es, muy bueno. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias. Bye, bye, buenas noches. Bye, Bye, Bye. bye. Buenas noches. Adiós. Ay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de despertar, el Hijo de Dios por María al mundo iba a llegar, y el nombre le darías, tú lo habrías de educar. Jesús sería el Mesías, tú serías su guardián. Saliste a buscarla luego de despertar. A Dios tú sí le diste, a ella debías cuidar. El fruto de su vientre, fruto de los dos será. Jesús, José y María, un solo corazón será. Fueron días, fueron noches de confiar y caminar. Aunque miedo tú sentías, decidiste siempre